sus boletines. Así está bien, no se preocupe. Así está bien. Ok, gracias. Sus boletines, porque quiero hacerles partícipe de un momento especial. Algunos de ustedes no saben, hoy día estamos celebrando algo muy importante que dice relación con la culminación de un compromiso bancario que la Iglesia tuvo hace mucho tiempo en relación a un actuar de Dios entre nosotros. Y quisiera hablar desde aquí hoy día reconociendo que no soy muy alto y que mi estatura no me acompaña para esto, pero quiero hacerlo también como un símbolo muy especial, siendo yo parte de ustedes, no alguien que está sobre ustedes, sino alguien que fue testigo de un deseo de Dios y que solo junto con ustedes, junto con muchos de ustedes, nosotros quisimos cumplir. Ustedes tienen en el centro de sus boletines parte de esta historia muy resumida y como algunos nos visitan, tal vez algunas cosas les parezcan un poco extrañas. Pero queremos dejar este boletín también como un testimonio de que queremos reconocer que solo en Dios ha estado nuestra intención de realizar lo que es la obra de Dios, no nuestra propia obra. Somos nosotros los que nos sumamos a Él. No estamos pidiendo que Él se sume a nosotros. Hace ya varios años el Señor fue poniendo alguna inclinación en nuestros corazones. Creo que vi por ahí al pastor Edgardo, ¿está por acá? Mi pastor. Ahí está de rojo, como no lo había visto, y su esposa Lidia. En aquel tiempo estábamos con él todavía no había sido nombrado pastor, pero estaba dentro de nuestro liderazgo. Y comenzamos junto con los líderes de aquel tiempo, también nuestro pastor Marcelo Calcaño, a sentir inquietud porque en aquel entonces esta iglesia desarrollaba su ministerio en las dependencias que teníamos en Sotomayor, a una cuadra de la cárcel más o menos para que se ubiquen geográficamente. Y entonces las dependencias comenzaron a ser más reducidas de lo que nosotros necesitábamos porque más gente comenzó a llegar a nuestra congregación. Y nos dábamos cuenta que necesitábamos más espacio. Comenzamos a orar, comenzamos a pensar, comenzamos a imaginar el ministerio y en más de una oportunidad imaginamos venirnos hacia el norte de Coronel, que era donde estaba creciendo. En aquel tiempo el puerto de Coronel no terminaba sus instalaciones, por lo tanto se nos decía, y todavía está en discusión, si el plano regulador iba a modificar aquel sector e incluso nuestro templo tal vez tendría que ser erradicado, no lo sabíamos. Y comenzamos a imaginar qué hacer. Quiero decirles que no siempre hubo acuerdo, porque en algún momento incluso yo dije, bueno, si viene más gente y no puede entrar en este templo, entonces vamos a servir y vamos a realizar nuestras reuniones en un colegio, o bien tenemos más de un culto. Algunos de nuestros líderes dijeron, vamos, otros de nuestros líderes dijeron, pero ¿para qué? Si ya está lleno el templo, ¿para qué más problemas? ¿Sí? Cada persona nueva que llega a esta iglesia es una alegría, una bendición y un problema escondido, ¿cierto? Pero el Señor se hace cargo de los problemas. Y entonces comenzamos a orar y empezamos a imaginar algunas cosas. Ya se empezó a pensar, recuerdo todavía a Juan Alberto con una presentación que nos animaba tal vez a comprar en otro sector. Y en aquel tiempo también, Doris y yo recibimos una invitación para irnos a otra iglesia en Chile, una iglesia muy histórica, y teníamos que decidir qué íbamos a hacer. Yo creo que Dios nos da bastante autonomía para tomar ciertas decisiones, pero también pienso que necesitamos ser pastoreados por Dios. Y creo que Dios nos habla de muchas maneras, pero hay momentos en la vida que Dios un poco marca nuestra historia, invitándonos a tomar decisiones radicales. Y orábamos con Doris. Estar en Coronel no necesariamente se proyecta la posibilidad de que alguien se haga rico. Y si la riqueza es tu norte, entiendo si te vas de Coronel. Pero si tu riqueza, tu corazón está puesta en otra cosa, entenderé que estás dispuesto a transformar Coronel para la gloria de Dios. Y nosotros oramos pidiendo al Señor que nos diera dirección y de alguna manera subjetiva, como quieran, sentimos que Dios nos habló y que nos invitaba a quedarnos. Una experiencia muy particular, recuerdo a propósito de las diferencias de nuestros hijos. Ahí recién teníamos a Jimena y a Carla, nosotros tenemos 3 hijas. Florencia no estaba en los proyectos todavía. Y recuerdo que tuve una reunión, 4 en la mesa de nuestra casa. Habíamos construido una casa con mucho esfuerzo gracias a Luchito, nuestro amigo. Entonces, irse no era tan fácil, pero tampoco quedarse. Si quedarse solo era mantener la seguridad.
Recuerdo que preguntamos a nuestras hijas, le preguntamos a Jimena, siempre temerosa de Dios, y Jimena respondió más o menos así, dijo, bueno, a mí no me gustaría irme, pero si es lo que Dios quiere que realicemos, yo creo que debiéramos obedecer a Dios. Y Carla, que es diferente, ella dijo, yo no me quiero ir. Y se acabó. ¿Sí? Eso sería todo. Oramos al Señor buscando discernimiento y sentimos que Dios nos invitaba a quedarnos. Y Dios para hablarnos usa muchas formas. A veces uno anda un poco distraído por la vida, pero hay momentos en que tiene que detenerse. Tiene que guardar silencio para escuchar a Dios. Tiene que hacer una pausa en el camino. Tiene que hacer un detenerse para ponerse en clave escucha, voy a decir. Y abrir el corazón a lo que Dios nos puede decir. Insisto, no se trata de que usted decida cada día o actúe de esa manera cada día diciendo, Señor, guíame qué zapatos me tengo que comprar. No se trata de aquello, pero sí se trata de que hay momentos importantes en que uno necesita ser guiado por Dios. Y también hay otro elemento importante. Hay decisiones que no se pueden postergar eternamente. Hay decisiones que hay que tomar. Y esas decisiones se toman sobre ciertas convicciones. Y esos momentos de crisis nos invitan a nosotros a revisar cuáles son nuestras convicciones realmente. Y yo quiero mencionarles que sentimos que el Señor nos invitaba a seguir proyectando el ministerio en Coronel e hicimos este compromiso. No sé si para bien o para mal de ustedes, pero dijimos, Señor, vamos a dar el mejor tiempo de nuestras vidas a la Iglesia Bautista en Coronel. Y vamos a proyectarnos por muchos años, todos los años que tú quieras. Incluso, créanme, es más de una oportunidad de Señor, y no solo vamos a bautizar a algunos de estos chiquillos, sino que vamos a presentar a sus guaguas y vamos a bautizar a sus guaguas cuando sean grandes. Vamos a apostar por este ministerio. Y lo dijimos con plena certeza y paz. Y al correr del tiempo, después de algunas situaciones que no viene al caso mencionar, alguien nos ofrece la posibilidad de comprar un terreno que está al lado nuestro, del lugar donde estamos ahora, que tiene salida a la calle 1 Oriente. Y dijimos, eso es una posibilidad concreta. Y después supimos que este terreno estaba en venta. Y como toda iglesia que quiere comprar, no tiene plata. Y dijimos, ¿qué hacemos? Oramos. Y ahí yo destaco a la hermana Denise Molina, que no está entre nosotros, tal vez va a escuchar este audio. Ella está en Santiago, ahora radicada. Nos gestionó unos préstamos con el entonces Banco del Desarrollo, que entre paréntesis ya no existe. Incluso algunos dirían que si nosotros no hubiéramos querido pagar, tal vez nadie nos cobra. No creo que hubiera sido tanto. Entonces, ella nos ayudó y lo único que necesitábamos eran nombres de personas. Algunos de estas personas no necesariamente tenían que tener un sostenimiento económico importante, sino estar dispuestos a prestar sus nombres. ¿Qué hizo el banco? Vino, revisó nuestro libro de tesorería, dijo, bueno, no ganan mucho, pero con esto alcanza para pagar los préstamos. Y nos facilitaron sobre 43 millones de pesos. No recuerdo ahora exactamente la cifra. A pagar en 120 cuotas. Una locura. Una locura. Y eso significaba que este préstamo es hipotecario. Por lo tanto, aunque era un préstamo pequeño de 1 millón de pesos aproximadamente por cada persona, quedaba como que crédito hipotecario. Entonces, cada una vez que alguno de estos hermanos quería postular, por ejemplo, un subsidio habitacional, tenía complicaciones con el banco, porque tenía un crédito hipotecario a su nombre. Había que emitir certificados. Con algunos incluso se hizo el esfuerzo de pagar todas sus deudas de una para que pudieran comprar. No era fácil. No era solo facilitar el nombre. Incluso estaba la confianza de que la iglesia iba a pagar. Porque si la iglesia no pagaba, ellos tomarían la bendición de la deuda. Hoy día estamos celebrando que terminamos de pagar 120 cuotas, 10 años después. Por eso al final del culto tenemos una torta, no se vayan, hay para todos, tenemos bebida. El inicio de la celebración, porque la celebración terminará en el paseo que tendremos en Batuquito en diciembre. Ahí vamos a matar cuánto animal haya. Y seguir celebrando lo que el Señor ha hecho entre nosotros. Y compramos, y cuando uno compra un terreno, lo único que tiene es un terreno. Hasta que vino el terremoto del 2010, nuestro templo se agrietó, nos prohibieron usarlo en aquel momento, y empezamos el peregrinar.
Recuerdo los primeros cultos después del terremoto en el patio de nuestra casa, ubicado de distinta manera. Algunas de nuestras piezas como salas de clases. Estábamos muertos de miedo, muy complicados. Todavía recuerdo la Semana Santa, yo tuve que ir a predicar a Temuco para también agradecer a una iglesia que nos mandó ayuda. Y la iglesia se quedó en distintas casas a celebrar la Santa Cena. En algunos lugares donde estaban celebrando la Santa Cena hubo una réplica fuerte. Y ahí estábamos, tratando de seguir la orientación de Dios. Nuestro querido pastor Juan Peña, hoy radicado en Coronel de nuevo, desde Santiago nos mandan ayuda, nos traen benzina, gasolina. Éramos los únicos que teníamos benzina en el barrio. Todavía recuerdo 10 autos de nuestros hermanos llenando sus estanques a bidón limpio. En esa tensión comenzamos a decir, ¿dónde nos vamos a reunir? Y una hermana iglesia generosa, Templo Evangélico Misionero, nos facilita sus dependencias. Después hacemos un contrato de arriendo con ellos. Durante 2 años nos soportaron. Es como si a ustedes le dijeran, mire hermano, desde ahora en adelante, todos los domingos de la tarde, otra iglesia va a ocupar este espacio. Nadie hace eso de buenas a primeras. A nosotros nos acaban de pedirle el templo para una reunión de unas dorcas de otra denominación. ¿Qué cree que vamos a decir? Y no teníamos ninguna opción para decir que no. Entonces teníamos terrenos y no teníamos templo. Y empezamos a orar. El hermano Rodrigo Montesino y su esposa Marisol. No sé si están aquí. No pudieron venir. Ellos están radicados en Angola ahora. El hermano Rodrigo accedió a un préstamo personal por 15.700.000 pesos y los pasó para la iglesia los iba a pagar, pero de buenas a primeras dijo, ahí está el dinero hermanos, partamos la construcción. Ahí apareció San Luis de nuevo. Luis tiene una capacidad que yo ya he destacado más de una oportunidad y un día en mi casa me llevó una hoja con un dibujo. Así lo podemos hacer, hagámoslo. Y comenzamos. Y en la fragilidad nuestra Dios comenzó a manifestarse. Construimos este templo al principio con mucha dificultad. Obviamente recibimos ayuda de hermanos del extranjero, de hermanos de otros lugares, de hermanos chilenos. En total, este proyecto más o menos albergó cerca de 90 millones de pesos. Que de verdad, cuando uno mira hacia atrás y dice, ¿de dónde salió? Bueno, Dios ha sido bueno. Durante casi un año tuvimos cultos en este lugar sin techo. Solo teníamos que orar para que no lloviera el día domingo. Luego colocábamos racha en el verano para taparnos del sol. Algunas hermanas ya después venían con bronceador porque la luz del sol rebotaba en el cemento del piso. Pero lo que sí nos propusimos es nunca perder la alegría de hacer lo que hacemos. Yo quiero honrar al Señor por lo que Él ha hecho. Y solo quiero remitirme a textos seleccionados de algo que Dios usó para hablar a mi corazón y que la iglesia quiso creer también. Estos son textos seleccionados. Ustedes pueden leer el texto más adelante en sus casas. Y solo quiero dejar un par de ideas con ustedes. Dentro de las cosas que el Señor trajo a mi corazón fue más o menos estas ideas. No temas porque yo te redimí. Eso está en Isaías 43. Te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. No temas, yo estoy contigo. El texto es bastante más extenso y hay muchas otras cosas que yo sentía que el Señor estaba usando para hablar a mi corazón y para guiar a la iglesia en una dirección concreta. Pero dicho lo que he planteado como testimonio, solo quiero dejarle algunas ideas para ustedes esta mañana. Lo primero que quiero, desde nuestra experiencia ministerial y que quiero animarles fundamentalmente, es a que no tengamos miedos, que no temamos. Si yo les preguntara, ¿cuáles son sus mayores miedos? ¿Qué imaginan en sus mentes? ¿Qué responden en sus mentes? Algunos tienen miedo a la muerte, otros tienen miedo al fracaso, otros tienen miedo a no ser amados o amadas como tal vez creen. Otro miedo muy común es el miedo a no ser feliz en lo que uno emprende. Otros tienen miedo de responder a ciertas vocaciones y no se atreven a dar un paso. Otros han tenido incluso miedo a tomar un compromiso con el Señor.
observan la fe, admiran la fe, tal vez se emocionan con los cánticos, pero tienen temor de dar un paso. Otros tienen un temor al compromiso eclesial. Nos miran, nos hacen barra, nos animan, estoy orando por usted, dice, pero dar ese paso de temor, por las razones que sean. Yo quiero decirles, en el nombre de la Escritura y en el nombre del Dios de la Escritura, y ahora poniendo al servicio de ustedes nuestra experiencia como iglesia y también mi experiencia personal, solo quiero decirles en el nombre de Dios, no teman. Y yo sé que muchos de ustedes tienen muchas razones para temer, porque se han equivocado. Algunos incluso porque han experimentado la sensación del fracaso. Y han dicho, no lo voy a volver a intentar para equivocarme de esa manera y sufrir de esa manera, no lo voy a volver a intentar. Yo solo quiero decirles que no tengamos miedo, porque Dios está entre nosotros. Miren, las cosas que Dios usó fueron muy simples, que comúnmente Él habla con mucha sencillez. Mire, ¿por qué no tienes que tener miedo? Según ese propio texto, porque yo te redimí. Yo imaginaba a Dios hablando a mi propia vida. Yo soy una persona que ha tenido muchos miedos. He tenido miedos morales. Cuando era joven y luchaba con mis hormonas de otra forma, yo decía, Señor, hay tantos hombres que han caído en pecado. Ustedes saben que para nosotros la sexualidad no es el pecado original, pero parece que es el pecado fundamental. Es decir, cualquier cosa, pero en esa área. Y yo en ese tiempo escuchaba, cuando era adolescente, al predicador Jimmy Swaggart en la televisión. Y era un hombre increíble, con una oratoria increíble que llenaba estadios. Y yo predicaba en un grupo de 30 personas, entonces no podía compararme con él. Y con una habilidad verbal envidiable. Y sin embargo tenía un desorden moral no menor en su vida. Y entonces yo decía, Señor, si él, con tanto elemento religioso de fe, con tanto carisma, con tanta gracia, con tanta elocuencia, tiene una vida no ordenada y que le lleva a cometer errores tan garrafales, ¿qué más yo? ¿Cuánto más yo? Pensaba qué significa pastorear en una iglesia y predicar todos los días. Cuando predicábamos en aquel tiempo pasábamos horas tratando de ordenar las ideas. Cuando predicábamos de toda la Biblia para que nada quedara fuera. Y yo decía, predicar mayormente los domingos, todas las semanas a un mismo grupo no es fácil. Y Dios fue tratando de calmar todos esos miedos. Uno de mis miedos legítimos era que en la vida pastoral hay una convocatoria a la pobreza en ciertos contextos. Hoy día se han ido a otro extremo, hay convocatorias a la riqueza, pero en aquel tiempo todavía recuerdo una poesía que la Angélica Cid me recitó en un día del pastor y que yo me asusté junto con mi esposa porque la Angélica nos decía, ahí va el pastor en su caminar con sus zapatos rotos y maletita de madera. Y yo escuchaba y miraba a mi señora, Dios me libre. Angélica ha sido un soporte importante en nuestro ministerio, en su oración, en su compañía, en su compromiso. Pero en aquella poesía adolescente yo decía, wow, ministerio, señal de pobreza. Y cuando tú has estudiado, cuando tú has pasado por la universidad, tienes tu título y crees que puedes hacer cosas, dices, wow, esto no sé si se verá bien. Dios siempre puso gente muy cariñosa a mi lado. Yo creo que el amor ayuda a apartar los miedos, ¿no? Aquí hay gente que nos ha acompañado ministerialmente por mucho tiempo. Y en ese sentido creo que esos gestos, esos amigos, Dios los usó para recordarnos que no era necesario mantener estos miedos. Yo soy una persona que ha temido mucho, que ha tenido temor de sí mismo, si iba a ser capaz de cumplir las expectativas de Dios, las expectativas de los demás. Yo he tenido siempre el síndrome del niño bueno. Entonces sufro cuando a alguien le caigo mal, cuando a alguien no le gusto. Antes más, hoy día ya estoy más curtido, pero en aquel tiempo, si yo hubiera leído todas las reacciones de Facebook de hace algún tiempo atrás, cuando tenía 20 años, no sé, pues termino en el psiquiátrico, porque no hubiera soportado como tanta odiosidad hacia mi persona. Porque yo mismo sospechaba de mí. Entonces, esta idea de Dios hablando a mi corazón me ayudaba mucho. Juan Carlos, no temas. Primero, yo te redimí a ti. Eso te otorga seguridad. Hermanos, si tú has experimentado la salvación no depende de ti. Dios lo hizo por ti. Y Dios lo hizo para ti. Eso trae paz.
No significa tener que cumplir siempre todo lo que otros dicen. Dios me salvó. La escritura que Dios usó fue esa. Juan Carlos, yo te redimí. Tú no lo hiciste, yo lo hice por ti. Otra razón para no tener miedo dice relación con las circunstancias que cambian y que dan un sentido de pertenencia. Mire qué linda esta idea de Dios. Y yo quiero invitarlo a que la tome para usted. Tú eres mío. Tú eres mío. Cuando Vladimir hablaba de su pequeña en brazos, ¿cierto? Cambia la vida, 24 horas. ¿Y por qué 24 horas, diría uno? ¿Por qué no son 8 horas? No, porque esta es mi hija. Y si es mi hija, dedicación total. ¿Sí? Los padres comprendemos muchas cosas cuando nuestros hijos están en nuestros brazos porque dependen totalmente de nosotros. Nuestros hijos no se preocupan por algunas cosas. ¿Usted cree que la Amanda está preocupada de cómo van a cancelar el teléfono a fin de mes? Ella se deja amar. Y qué interesante cuando Dios te acoge como padre y susurra a tu corazón diciéndote, no temas porque tú eres mío. Amigos, cuando alguien les invita a tomar un compromiso con Dios, es una invitación a pertenecerle. Y yo quiero animarlos en eso hoy día. No les pido que vengan a esta iglesia, no les digo que se hagan bautistas, no les digo que se hagan evangélicos de corbata. Les invito a lanzarse en los brazos de Dios y descubrir la verdad liberadora de entender que somos de Dios. Hay un sentido de pertenencia. ¿Por qué no tienen que temer? Porque tú eres mío, dice Dios. Cuando yo era pequeño y competíamos con nuestros compañeros, decíamos, es que mi papá es buen futbolista. Sí, pero mi papá tiene más fuerza porque es minero. Sí, pero yo tengo un tío, y ahí empezamos a echar a la Fuerza Armada, me acuerdo, yo tengo un tío que es carabinero. Sí, pero yo tengo un tío que maneja aviones. Entonces el que tenía el familiar más grande tenía más certeza. Imagínense esos niños diciendo, sí, pero yo le pertenezco a Dios. ¿Cómo cambia la perspectiva de aquello? Te vuelvo a preguntar, ¿a qué le tienes miedo? ¿Tú crees que Dios como Padre te pediría que tú hicieras algo y te abandona en el camino? Dios dice, no temas porque yo te redimí, porque tú eres mío, me perteneces totalmente. Y Dios ama a los suyos. Incluso advierte que hay días difíciles en la vida, lo dice de manera muy poética, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, si pasas por el fuego no te va a quemar. Es decir, a pesar de que las circunstancias sean muy difíciles, nunca dejarás de ser mío. Eres mi hijo. El hijo que se fue de la casa del padre, en la parábola que conocemos como el hijo pródigo, ¿en algún momento dejó de ser hijo? Nunca. Dios nos dice esta mañana, no teman porque tú eres mío, más allá de las circunstancias. Y sobre esa misma idea, hay algo que repite en este texto, insisto, ustedes lo pueden revisar. Dios dice en 2 oportunidades, yo estoy contigo. Amigos, y si Dios está con nosotros, incluso el apóstol se preguntaría, ¿quién contra nosotros? Dios nos quiere decir esta mañana, amigos, celebrando este momento tan lindo de un pago de un préstamo. ¿Por qué nos movimos hace 10 años atrás, hace 12 años cuando iniciamos todo esto? Porque Dios nos dijo, no tengan miedo. Pero si siempre hemos sido una iglesia pequeña, nosotros terminamos pagando casi $1.000.000 al mes. En aquel tiempo, cuando comenzábamos, teníamos un ingreso mensual de más o menos $1.500.000. No nos alcanzaba. Pero a pesar de eso, Dios dijo, no tengan miedo. Vamos adelante. Yo quiero invitarles a continuar en este proyecto, queridos hermanos. Les pido que no tengan miedo porque Dios es autor y consumador de nuestra salvación también. Él lo inició, Él lo buscó, Él lo redimió, Él entregó a su Hijo. No depende de ti. Quiero pedirles que no tengan miedo porque ustedes le pertenecen a Dios. Porque en Cristo le pertenecemos y nada ni nadie, ninguna circunstancia nos podrá alejar de su amor. Y tercero, quiero pedirles que no tengan miedo porque Dios está entre nosotros. Dios no nos ha abandonado a pesar de nosotros, a pesar que hemos querido no creer en Dios.
A pesar que hemos querido optar por una moral distinta a la de él, a pesar de todo aquello, Él ha seguido con nosotros. Te pregunto, ¿cuáles son tus miedos? ¿A qué le temes? ¿No será tiempo de salir de esa parálisis que te impide seguir a Jesús? Yo quiero invitarles a orar. Esta canción que entonamos hace algún rato fue una de las que también Dios usó mucho en ese tiempo para animarnos. Cúbreme con tu amor, rodéame. Y apelábamos a esta idea de levantar alas como las águilas, deshacernos de nuestros miedos y seguir a Jesús. Hoy día estamos celebrando el cierre de un ciclo, pero no el cierre de nuestro ministerio. Y yo quiero invitarles hoy día a no tener miedo. Quiero agradecer públicamente a todas las personas que están en este listado atrás, que iniciaron este camino en cuanto al compromiso bancario. Aquí hay muchas personas que ya no están entre nosotros, pero también en este listado hay muchos que no están y que fueron los que durante 10 años ofrendaron y diezmaron sistemáticamente. Algunos se repiten, algunos que pidieron aquí también sostuvieron para que la iglesia pudiera pagar. Es decir, ni estos ni los que diezmaron lo hicieron solos, lo hicimos juntos, para la gloria de Dios. A nuestra querida Carmen Loyola, Cecilia Soto, Claudio Figueroa, Daniel Lazo, hoy día en Suiza, por ser fiel el Señor le entregó una misionera suiza, miren. Dino Sepúlveda, Hollander, Doris Peña, Eda Miller, Enriqueta Silva, Eric Crisosto, Esteban Crisosto, Francisco Carrillo, Gabriela Ancapi, Jordana Leal, Jennifer Muñoz, José Luis Pacheco, Juan Carlos Barrera, Karen Guajardo, hoy día en Santiago, Leonardo Gajardo, nuestro futbolista, Leslie Neira, Lucía Barrera, Luis Cid, nuestro tesorero, el hijo de nuestro tesorero, Luis Cid Zambrano, el tesorero, Luis Navarro, Luis Alejandro Barrera, Marcela Pereira, su esposa, Marcelo Calcaño, nuestro pastor, Margarita Barrera, ahora en Estados Unidos, Marisol Mendoza en Angol, Marta Fernández, esposa de Leonardo, Marjorie Crisosto, la pequeña, con 10 años menos en aquel tiempo, hoy día con una pequeña en sus brazos, Miguel Barrera Lazo, el portero, Narda Benavides y la gemela Paola Benavides, Pedro Peña, entre nosotros también, hace 10 años parecía difícil, se logró, suegro también de este hombre que habla, Pedro Peña, Ramón Valderrama o Alejandro Valderrama, que desde Bélgica siguió aportando para la iglesia para pagar estos préstamos. Ricardo Burgos, Rodolfo Cid, Rodrigo Montesinos, Samuel Lazo, Sandra Araneda, hoy día en Cuba, descansando, Sebastiana Insunza, mi querida suegra que me acompaña en oración, Tania Molina, que luchó después con el cáncer y Dios la sanó de manera especial, Jimena Peña, ayer con ella en Osorno, Paula Salgado, entre nosotros. Y hay muchos nombres que debiéramos nombrar. Es probable que tal vez se nos haya escapado algún nombre aquí. Tratamos de buscar la primera base de datos, pero es lo que teníamos. Gracias a Dios por lo que se ha hecho. Pero quiero pedirles una vez más, no teman. El Señor nos redimió. Somos del Señor. Y Él estará entre nosotros siempre. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta iglesia no ha terminado su ministerio, pero quiero pedirte que tomes este ejemplo y mires tus propios miedos. Amigos, es tiempo de dejar ciertos miedos atrás. Les voy a invitar que tengamos una oración. Y no sé si es posible, Patricio, que nos dirijas después en algunas alabanzas. Podemos cantar, vengo a ti, Señor, y lo que ustedes hayan determinado, no lo sé. Pero vamos a decirle con todo nuestro corazón al Señor que venimos nuevamente para ser usados nuevamente para su gloria y para su alabanza. Y quiero invitarte a orar en esta dirección. ¿Habrá algún miedo que te mantiene paralizado para tomar alguna decisión importante en tu vida? Creo que Dios nos ha dicho históricamente y hoy nos recuerda
Él está entre nosotros. Y no es necesario que el miedo nos paralice, sino que avancemos en fe. Por favor, inclinen sus rostros mientras los músicos pasan para ayudarnos en esta área.